Sus ingresos se quedaron cortos para la aplicación de residencia permanente. No se preocupe, en este video voy a aclarar las dudas más comunes sobre la aplicación de estrenamiento y los copatrocinadores. Hola, mi nombre es Alina Ray Conrad y soy abogada de inmigración por 17 años y estas son las preguntas que más me han hecho sobre el Affidavit of Support. Recuerda que esta es información general y cada caso es único. Primera pregunta, ¿los 3 años de impuestos tienen que ser por encima de la guía de pobreza o es suficiente con el último año? Es importante tomar en cuenta que migración se basa en lo que usted gana ahorita. Entonces, piden los impuestos del último año, pero por ejemplo, si usted ganó, digamos, 20,000 el año pasado y ahora, meses después, usted agarró otro trabajo o quizás le aumentaron el sueldo y ahora gana más y sí, con este nuevo sueldo sí califica, entonces inmigración se va a basar en lo que usted gana ahorita, aunque no calificó el año pasado. Para demostrar lo que usted gana ahorita, entonces puede incluir los últimos 3 meses de talones de cheque y una carta de verificación de empleo con los datos importantes. Número 2, ¿cómo calculo el household size? Entonces esto es una pregunta muy importante porque la cantidad que uno tiene que ganar es basado en el tamaño de hogar. Si una persona no está casado, no tiene hijos, no tiene dependents, no tiene que ganar tanto como una persona que está casado, tiene 4 hijos y tiene 2 personas como dependents. Entonces, ¿cuáles personas cuentan con el household size? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Digamos que yo soy el peticionario, yo estoy pidiendo a mi esposo. Entonces, vamos a siempre incluir al aplicante, siempre incluir al peticionario. Si el peticionario tiene hijos, entonces también se van a incluir los hijos. Entonces, nomás estoy subiendo un dedo, pero si son, por ejemplo, 2 hijos, pues otra persona. También se tiene que incluir cualquier persona que el peticionario nombra como dependents en sus impuestos. Entonces, a veces nombran dependents como hijos, a veces abuelos, a veces padres. Entonces, cualquier persona que está anotado como dependent en su último año de impuestos, personas también cuentan para calcular el tamaño de household size. También cuenta si usted ha firmado una aplicación de estrenamiento para una persona en pasado que todavía es residente permanente y no ha acumulado 40 créditos con la Administración de Seguro Social. Entonces, eso es cómo se calcula el household size. Es importante saber que nomás se cuenta una persona una vez. Entonces, por ejemplo, si mi suegro está nombrado en mis impuestos como dependents, pero también hace 5 años yo firmé una aplicación de estrenamiento para él, no lo vamos a contar 2 veces. Él es una persona, nomás lo vamos a contar una vez. Entonces, nomás se cuenta una persona una vez. Ahora hay que hablar sobre los copatrocinadores, cómo se calcula el household size si tengo un copatrocinador. Entonces, digamos que yo todavía soy el peticionario y tengo mi esposo, digamos que tenemos un hijo, digamos que nombramos a mi suegro en los impuestos. Entonces, digamos que para nosotros el tamaño de hogar es 4 personas y yo no gano suficiente, entonces voy a pedir a mi hermano que él firma. Entonces, si él está dispuesto a firmar, entonces no somos 4, es el tamaño de hogar para él. Entonces, si él es soltero, no tiene hijos, no tiene dependents, sus impuestos, si nunca ha firmado una aplicación de estrenamiento para el pasado, entonces nomás es él y mi esposo, que es el aplicante, no nomás tiene un tamaño de hogar de 2 personas. Hay que recordar que la obligación del peticionario o copatrocinador es por vida o hasta que el aplicante acumula 40 créditos con Seguro Social. Otra pregunta es, ¿qué puedo hacer si estoy casado legalmente, pero hemos hecho nuestros impuestos como solteros o como cabeza de casa? Entonces, eso puede ser un problema grande para inmigración. Sería importante enmendar sus impuestos si esto es la situación. Primero sería importante hablar con un contador profesional. Hay muchas personas que preparan impuestos, pero eso no quiere decir que son preparadores profesionales. En inglés se llaman CPAs, Certified Public Accountant. Entonces sería importante obtener los servicios de una persona así. Yo no soy contadora, pero sé que cuando una persona que está casado legalmente, nomás se puede hacer los impuestos casados y juntos o casados y separados. No se puede hacer como solteros ni como cabeza de casa.
Entonces, si esa es la situación de usted, sería importante hablar con un contador profesional y es muy probable que va a tener que enmendar los impuestos antes de someter esa aplicación en pruebas a inmigración, porque al someter unos impuestos como cabeza de casa o solteros, cuando es una persona casada, es como una flecha roja. ¿Es suficiente nomás con los impuestos o si tengo que obtener un transcript del IRS? Entonces, en general, las instrucciones dicen que cualquier de los dos está bien. Cuando se trata de un caso de ajuste de estado, que es un tipo de residencia permanente donde se hace todos los pasos aquí en los Estados Unidos, normalmente ellos siempre aceptan los impuestos, o sea, los formularios que uno somete al IRS. Con el proceso consular, ellos a veces piden los transcripts, que es como un estado de cuenta básicamente de cada año. Entonces a veces el Centro Nacional de Visa o el consulado piden los transcripts en vez de los impuestos. Los transcripts se pueden pedir directamente del sitio web del IRS. Entonces, si usted tiene un caso de proceso consular, es recomendable someter los transcripts en vez de los impuestos. ¿Qué línea de la declaración de impuestos tenemos que usar? ¿Es el total income o el adjusted gross income? Entonces, normalmente es la línea Total Income, donde uno tiene que usar ese número y ponerla en la aplicación. Otra pregunta frecuente es, trabajo por mi cuenta, entonces, ¿qué puedo usar? Entonces, explicación es un poquito complicado. Si usted tiene su propia compañía y tiene su negocio constituido como una cooperación, entonces normalmente no hay problema con que usted gane suficiente en sus impuestos personales. Entonces sería igual como un caso regular, sus impuestos personales, los W2 que están conectados a sus impuestos, sus talones de cheque y una carta de verificación de empleo. Pero cuando uno tiene su propio negocio y no está constituido como una cooperación, entonces a veces inmigración es más estricto con las pruebas que van a querer. Si usted trabaja por su cuenta y no tiene una cooperación, entonces normalmente lo que inmigración quiere mirar son los 1099, que es un formulario que las compañías que le pagan a usted le dan en enero de cada año y usted usa esos formularios de esos 1099 para hacer los impuestos. A veces hay personas que trabajan por su cuenta que no reciben 1099. Si es así y usted es peticionario, entonces es recomendable estar disponible y dispuesto a encontrar un copatrocinador. Y si usted es peticionario y su sueldo no alcanza, entonces es mejor encontrar un copatrocinador que trabaja por una compañía, sea compañía privada de otra persona o su propia compañía que está constituido como una cooperación. Otra pregunta es, si los ingresos del peticionario no alcanzan, ¿puedo usar los ingresos del aplicante? Y la respuesta es que sí, si el aplicante tiene un permiso de trabajo válido, por ejemplo, bajo DACA o bajo TPS. Si hay un permiso de trabajo válido, vigente, entonces sí se puede usar los ingresos de esa persona. Si mis ingresos no alcanzan, puedo usar mis activos, por ejemplo, de propiedad o ahorros para calificar. Y la respuesta es que sí se puede usar si hay una página en la aplicación donde uno puede apuntar eso. La cantidad que uno tiene que tener como activos va a depender en la relación entre usted y el aplicante. Entonces, para saber más información, sería mejor hablar específicamente con un abogado acerca de qué tipo de activo va a usar y la relación entre el peticionario y el aplicante. Otra pregunta es cuándo debo de usar el formulario I-864A. Entonces, esa aplicación es una aplicación especial, no todos lo tienen que someter. Es solamente si el peticionario no alcanza y hay alguien que vive en el hogar del peticionario que sí alcanza, pero tiene que ser cierta relación, por ejemplo, cónyuge, padres o hijos. Si esa otra persona, pues el sueldo de esa persona y el sueldo del peticionario combinados califican, entonces no es necesario encontrar un copatrocinador, es solamente con esa persona que es un miembro del hogar. Entonces, si es así, esa persona que tiene que estar dispuesto a firmar la aplicación y compartir con usted los impuestos y otros documentos que van a ser necesarios para ese formulario.
También quiero aclarar que si el peticionario gana suficiente y está casado, no es necesario que su cónyuge firme algo, no es necesario que el cónyuge comparte sus talones de cheque. Lo único que sí se ocupa del cónyuge es el W2. Entonces, cualquier W2 que está conectado a los impuestos que está sometiendo, es obligatorio incluir esos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pidiendo a mi hermana y yo estoy casada y yo gano suficiente, entonces lo único que voy a ocupar de mi esposo es su W2. Yo no ocupo que él firme nada, no se ocupa sus talones de cheque mi esposo. Yo gano suficiente bajo mis ingresos, lo único que ocupo de él es el W2 porque los W2 están conectados a mis impuestos también. También quiero decir que si el aplicante acumuló 40 créditos con Seguro Social, entonces no es necesario someter una aplicación de desprendimiento. Y vamos a hablar sobre eso más detalladamente en un futuro video. Hay que recordar que cuando es tiempo para la entrevista, que va a tener que actualizar ciertos documentos. Por ejemplo, cualquier impuestos que ha sometido al IRS desde que sometieron el caso a migración y talones de cheques nuevos y una carta de verificación de empleo. O sea, van a querer saber que el peticionario sigue trabajando y que todavía califica, o también que el copatrocinador todavía trabaja y todavía califica bajo su tamaño de hogar y los ingresos actualmente. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre la Affidavit Support? Déjala en los comentarios. Si necesita ayuda personalizada, contáctenos.